Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Zasca con Gorri. Yo soy Gorri y a los mandos mi compañero Tony Mimbrero. Hoy vamos a seguir hablando del tema que hablamos en el programa anterior, que es los servicios públicos en servicios sociales y los problemas que está teniendo la Fundación Manantial. Bueno, en primer lugar, hoy el Zasca de Gorri va a ir a la Fundación. Vamos a hablar de ella, pues el primer Zasca va a la Fundación. ¿Qué ha pasado con la Fundación? ¿Por qué le doy este Zasca? Bueno, investigando todo el tema de lo que estaba ocurriendo en la Fundación Manantial, escribí en sus redes verdades de las cuales me había enterado en sus redes sociales, en diferentes redes sociales, y lo que he visto es que la Fundación Manantial, en vez de contestar o en vez de lo que fuera, no solo borra esos mensajes incómodos, sino además que te bloquea para que no puedas volver a comentar nada de lo que ellos hacen. Por lo tanto, el Zasca de hoy va para la Fundación, para ese hermetismo, para ese oscurantismo que tienen, para que no se pueda saber cuáles son las cosas malas o las opiniones que no están de acuerdo con la gestión o con las formas de hacer de la Fundación. Bueno, en el programa anterior explicamos cuáles eran en los diferentes recursos de salud mental de la Comunidad de Madrid, públicos, claro, recursos públicos de la Comunidad de Madrid, explicamos cuáles eran los diferentes actores que había en los problemas que está habiendo. Los problemas los tiene sobre todo la Fundación Manantial, ahora veremos por qué. Pero esto no quita que los recursos de salud mental haya unos problemas estructurales de los cuales esos tienen el problema, lo acarrea la Comunidad de Madrid. Esa es mi opinión, ¿vale? Son problemas que hace que la Comunidad de Madrid no permita que a los trabajadores se les pague un sueldo digno, que las atenciones sean, a mi forma de ver, deficientes, con un sobrecarga de trabajo, con con unos sueldos y capacidad económica muy limitados, ¿no? O sea, al final todos los concursos van hacia la baja, tiran a la baja, pero bueno, ya explicaremos cómo trata la Comunidad de Madrid todo esto para que podamos seguir haciéndonos a la idea. Hoy íbamos a hablar de la Fundación Manantial. La Fundación Manantial... bueno, tengo que hacer una rectificación también. Para crear una fundación, yo dije que creía que eran 50.000 o 80.000 euros lo que hacía falta para poder ir al notario y crear una fundación. Pues me han rectificado en el correo electrónico que ha aparecido antes al pie de la pantalla y que iremos poniendo y que seguiremos atendiendo, que es lasdudasdelloco@gmail.com. Perfecto, ahí veo que mi compañero Tony, que es un genio de las finanzas, lo pone para que podáis, si no estáis de acuerdo con algo, si queréis matizar algo, como ha sido este caso de mi amiga Cristina, que me ha dicho que las fundaciones necesitan, para poder crearlas, 30.000 euros. Ni 50.000 ni 80.000, 30.000. Estaba yo ocupado, por lo tanto, aún así se necesita un capital inicial importante, ¿no? 30.000 euros no es una cosa que podamos tener todos, ¿vale? Os recuerdo que la diferencia entre asociación y fundación, la asociación es un modelo más participativo y flexible, ideal para fines compartidos entre un grupo. En cambio, la fundación es más institucional, creada para perdurar y financiar un propósito social específico a través de un capital social. El capital social se puede aumentar, se puede disminuir, pero tienes que empezar con 30.000 euros. Que bueno, 30.000 euros no todos disponemos de ese dinero. Y bien, ahora vamos a empezar con la Fundación Manantial. ¿Qué es la Fundación Manantial? Bueno, la Fundación Manantial fue constituida en 1995 por familiares de personas con problemas de salud mental grave y duradera
y que se empezaron a hacer preguntas, ¿no? Y sobre todo había un problema de fondo, que era qué va a pasar con nuestros hijos cuando nosotros nos muramos. Por lo tanto, además de hacer todo esto, que trabajar y dar voz y todo esto, es también, o era, yo no sé si ahora sigue siendo, pero hasta hace bien poco era una fundación que tutelaba personas que se quedaban sin familia y que necesitaban una tutela. Ahora mismo la ley de la discapacidad ha cambiado y ya no existe la tutela, existen curatelas. Bueno, se ha complicado todo un poquito más, pero vamos, así empezaron, ¿no? Siendo una asociación, una fundación de padres, de familiares, que empezaron a ver que sus hijos tenían problemas, que la salud mental tenía mucho estigma, que todo esto necesitaba un giro social y que necesitábamos informar a la sociedad de lo que realmente eran los problemas de salud mental y no lo que veíamos en las películas, en las series, en los libros, en el que los problemas de salud mental era, pues bueno, que menos que una persona con un hacha persiguiendo a los demás. Y esto no era así, y esto sabemos que no es así. Entonces, tienen 30 años de experiencia. Se creó por las familias, como he dicho, y por la iniciativa del que fue el antiguo patrono o el antiguo presidente de la patronal o del patronato, perdón, que era Francisco Sardinas, un señor que puso a la Fundación Manantial y que pensó que lo que tenía que ser la Fundación Manantial era un referente en cuanto a salud mental se refiere, para luchar con el estigma, para todo lo que entendemos que es atención, información y esclarecimiento de ciertos estereotipos que teníamos de salud mental. ¿Qué pasó? Bueno, pues que aquí empieza a haber, primero, empiezan a gestionar recursos de la red pública de la Comunidad de Madrid y de otras comunidades como es Valencia, y crean un centro especial de empleo, empiezan a tener muchos contratos con las entidades públicas y se crea un nombre y una fama importante. Aquí quiero yo matizar, porque la Fundación Manantial acepta las reglas del juego de los estamentos públicos para trabajar y gestionar esos recursos, pero viendo que los sueldos eran miserables, porque es lo que eran, y siguen siendo, pues ellos decidieron que los profesionales tendrían un 9% de incremento en el salario de los profesionales que trabajaban en esos recursos. Perfecto, ese 9% se instauró y se pagaba de más, porque la Fundación Manantial, al fin y al cabo, tenemos que tener en cuenta que lo llevaban, que era parte de familias y personas que la salud mental les pillaba cerca, ¿no? Y que estaban involucrados y en los que les preocupaba. Por lo tanto, instalaron un 9% más en el salario de las personas que gestionaban y que trabajaban en esos recursos públicos. ¿Qué pasó? Que la Fundación Manantial creó diferentes recursos, pero ¿cómo los llenaba? Con plazas públicas. En su momento eso estuvo muy bien, todo fue a más. Entonces el señor Sardinas, en un momento dado, Francisco Sardinas, se jubiló. Se jubiló en el año 2022, si no me equivoco, o por ahí, y entonces llegó una nueva presidenta del patronato, que yo os dije que era Olga Leal, si no me equivoco. ¿Qué pasó? Pues que aquí empezó el desastre. Se separaron las diferentes tipos de gestión que había en Fundación Manantial, los centros especiales de empleo por un lado, por otro lado los recursos de salud mental y en tercer lado
la matriz. Pero la matriz, lo que es la Fundación Manantial, es 100% dueña de las otras dos empresas creadas, que son Manantial Gestión y la otra es Manantial Gestión y Manantial... Darme un segundito que lo vamos a revisar. Y Manantial Integra. Y aquí es donde empieza el problema, ¿no? Manantial Gestión y Manantial Integra son dos empresas en las que el único socio es la Fundación Manantial. ¿Qué quiere decir esto? Quisieron quitar todo lo que era la parte de asociación, porque todo lo que es leyes y contratos y todo cambia, y cambian de una empresa se puede vender. La asociación no la puedes vender. Una empresa la puedes manejar de muchas diferentes maneras a cómo se gestiona una entidad sin ánimo de lucro. Por lo tanto, toda la parte de gestión de recursos fue Manantial Gestión, y toda la parte del Centro Especial de Empleo, yo sé que Manantial Gestión pues tenía una farmacéutica que, bueno, yo exactamente sé que metían los blisters en cajas de medicamentos y estaban subcontratados por grandes farmacéuticas, y bueno, ahí tenía también tenía un catering, no sé si también tenían centros de limpieza. Todo esto es un centro especial de empleo. ¿Qué pasa con el centro especial de empleo? Que recibía una subvención de 1,5 millones de euros al año. Que no es poco, ¿eh? Esta subvención, de la mañana a la noche, desaparece. De la noche a la mañana le quitan a Fundación Manantial la mitad de esa subvención, y además la fundación se metió en una cooperativa, en una sociedad de responsabilidad limitada laboral. Que ¿eso qué quiere decir? Una sociedad de responsabilidad limitada laboral quiere decir que los trabajadores tienen que tener participación en la empresa, ¿vale? En este caso, el 51,2% del capital social era de los trabajadores. Así que en la Comunidad Valenciana, me saldrá el nombre del pueblo, hombre. Vamos a ir poco a poco. Crean una empresa, Vilamico, que era que tenían los trabajadores con problemas de salud mental grave y duradera, también eran socios de esa empresa y se dedicaban a plantar champiñones, recogerlos, empaquetarlos y venderlos a grandes empresas de la gestión alimenticia. Todo esto empezó con la ayuda de todas las administraciones, el Ayuntamiento, la Comunidad de Valencia. Fue un petardazo y tuvo ayudas de administraciones y de empresas mayoristas de la alimentación. Por lo tanto, fijaros cómo sería que los primeros 4 meses, si no me equivoco, habían vendido 40.000 kilos de champiñones. Todo fue, entre las subvenciones, las ayudas, no sé qué, todo fue... pues muy bien. ¿Qué pasó? Que después de las ayudas para construir esa empresa que recibieron del ayuntamiento, que les ahorraron papeleo, que les ahorraron que les dieron subvenciones, pues todo empezó a ir mal. Todo empezó a ir mal. La Fundación Manantial dijo que la culpa la tuvieron la pandemia, la subida de la electricidad, del precio de la electricidad. Perdonar. Esta empresa de champiñones, que antes no me acordaba el pueblo, se hizo en Villarreal. Y os digo que fue una empresa
muy innovadora al final, ¿no? Se intentó hacer algo innovador, algo de la industria de la alimentación, que es un sector pues bastante productivo y bastante bien, y se intentó pues con los champiñones. Perfecto. Entonces, ¿qué pasó? Que vino la pandemia, el aumento de la electricidad, la guerra de Ucrania, porque la guerra de Ucrania lo que hizo fue que subieran los precios del compost. El compost es el material donde crecen los champiñones, ¿vale? Todo esto llevó a la ruina a la entidad, a Vilámico. Con todo esto se intenta vender la empresa a algún mayorista de la alimentación. No sé si al final se consiguió o no, eso no he conseguido la información, pero sí lo que hizo fue tener unas pérdidas importantes, ¿no? Además de eso, en la pandemia y todo esto, las empresas de Manantial Integra dejan de tener, aparte de que les han reducido la subvención, tienen que dejar de facturar, no se pueden tal, y empiezan a tener muchísimas pérdidas. Ya os digo, hay un ERTE en Manantial Gestión en lo que os he dicho de las farmacéuticas, se pierde Vilámico, bueno, y entonces el Centro Especial de Empleo de la Fundación Manantial acarrea unas grandes pérdidas que asumen con los beneficios que tenían de Manantial Gestión, con los que esa empresa que gestionaba los recursos públicos, recursos que en un principio se habían hecho para ser privados y que la administración contrataba plazas. La administración primero sacaba pliegos de condiciones, que eso se renovaba cada ciertos años y se pagaba sí o sí. O sea, tú tenías un convenio o habías ganado una licitación de 5 años, 3 años, 1 año y tenías asegurado ese año. Y se cambia a acuerdos marco. Aquí explicaré mejor lo que son los acuerdos marco y las licitaciones, porque esto es la trampa que ha hecho la Comunidad de Madrid para ya arruinarlo todo. Por lo tanto, del dinero que había en Manantial Gestión, tienen que vivir la Fundación y Manantial Integra. Bueno, desde el 2022 que se ha ido el señor Sardinas y desde ese mismo momento los sueldos no se cobran a tiempo. Hay problemas de gestión, de dinero, de liquidez económica, las cosas empiezan a ir mal y siempre les dicen que el año que viene, y les deciden bajar los sueldos a los trabajadores. Ese 9% que se hacía ese 9% que se daba además a los trabajadores para poder subsistir, porque ya os digo que los sueldos en servicios sociales son auténticas miserias, que de eso hablaremos en otros programas, sobre qué es lo que estamos haciendo en nuestra sociedad, que es esta sociedad en la que a las personas que atendemos a personas se nos pagan miserias y a las personas que trabajan desde su casa se les pagan verdaderas dinerales, ¿no? Y entonces se empiezan a retrasar los pagos, entonces ya la Comunidad de Madrid, además de no premiar por tener una excelencia, paga exclusivamente por el precio de los servicios. Entonces, la Fundación Manantial, al tener ese 9% que pagaba más a los trabajadores, sus pliegos de condiciones o sus concursos presentados y sus presupuestos, pues siempre son un poco más caros que de otras empresas. Empresas que además no pagan trienios porque empiezan a llegar y que no pagan tal. Y entonces la Fundación Manantial empieza a primero, pues la formación ya no era tan excelente como había sido hasta aquel momento, y entonces hasta que llega un momento en que plantean a los trabajadores que
les van a bajar ese 9%, sí o sí. Entonces, esto es a finales de este año. A finales de este año, de 350 trabajadores más o menos que tenía la fundación, pues 50 y tantos se van. Se van porque pueden irse, porque como hay un cambio en el contrato significativo, los trabajadores pueden decidir irse, cobrando el paro, les tienen que pagar un finiquito. Creo que son 20 días por año trabajado, con un máximo de 4 años o de 3 años. Pero eso, bueno, me voy a informar bien porque no lo tengo por ahora muy de la mano. Pero bueno, y mientras tanto han hecho en Manantial... en Manantial Integra habían hecho un ERTE. Con todo esto, la Fundación Manantial resulta que tiene un monumental pérdidas, asume pérdidas. ¿Y qué pasa? Que claro, las pérdidas se asumen desde las empresas, no desde la misma fundación. O sea, la fundación tiene es el dueño de las empresas, pero las que tienen pérdidas son las empresas. Que bueno, ya empieza aquí el lío, el ocultismo. Luego, los trabajadores, moviéndose por medio de sus trabajadores, de su comité de empresa, intentan ver qué es lo que cobran pues la directora, la Biurrun, qué cobran los diferentes directores técnicos, cuál es el sueldo, dónde se está yendo el dinero. Pero aquí la Fundación Manantial es muy opaca. No se dice lo que cobra la directora, no se cobra Elena Biurrun, no se dice lo que cobran los diferentes directores técnicos. No voy a decir nombres, pero parece ser que tienen sueldos bastante elevados y que han estado viviendo muy bien todos estos años. Y que ahora, cuando no hay dinero, pues han tenido una bajada de sueldo, pero que han conseguido ponerla con la nueva subida de este año. O sea que al final lo comido por eso es servido y se han quedado con el mismo sueldo. Eso es lo que yo tengo informado. No puedo, me han contado, yo no puedo decir que esto sea verdad absoluta. Y este es el problema que está teniendo la Fundación Manantial. Entonces, se han ido 50 personas. Luego, la Fundación Manantial ha dicho que ya los EAS no se van a renovar. Por lo tanto, esa gente que tendría que ser subrogada por la empresa que contratara a esos EAS, no van a serlo. Pues se han inventado, pues como siempre hacen, ¿no? Son personas que llevan muchos años y entonces, claro, hay mucha gente que se ha ido y que ha hecho la Fundación Manantial para no tener pérdidas o no tener tantas pérdidas. A esas 50 y tantas personas que se han ido no les ha pagado el finiquito. Aquí tengo que decir que hay un gran problema, que también es de los sindicatos, que es lo que siguiente que hablaremos, que es el siguiente personaje de nuestro programa, que son los trabajadores con sus sindicatos y la Comunidad de Madrid. Son los dos que nos faltan. Que eso seguiremos en el siguiente programa. Hoy vamos un poquito más rápido que otros días. Mi compañero Tony sale volado, así que vamos a dar paso al libro que viene esta semana. Esta semana mi libro recomendado es Mi cabeza me hace trampas. Vivir con un trastorno bipolar. Carlos Mañas. Bueno, hablo de Carlos y se me eriza la piel. Carlos fue una persona con problemas de salud mental grave y duradera. Una persona muy especial, amigo mío, en los últimos años de su vida. Muy buen amigo mío en los últimos años de su vida, una persona de la que yo aprendí muchas cosas y seguramente por todo eso que aprendí de Carlos estoy hoy aquí. Carlos era publicista, era un luchador nato, fue además una persona con problemas de salud mental grave y duradera, y escribió un libro acerca del trastorno bipolar y escribe situaciones que a él le han pasado en la vida, ¿no? También fue declarado ciudadano de Vigo, o sea, ciudadano, como decía él, aquí dentro lo tengo, como era el título que le habían dado, vigués distinguido en el 2015.
era un luchador, era una persona especial, con una sensibilidad diferente, con unas ganas de dar al conocer al mundo la enfermedad mental, como él mismo decía, él era el único miembro de su asociación, que era una asociación unipersonal, que daba luz sobre el tema de los problemas de salud mental, que contaba en primera persona lo que a él le pasaba. Era una persona que hablaba maravillosamente, que yo le conocí en una charla, además de la Fundación Manantial, en una charla en la que la Fundación Manantial, en cuando estaba el señor Sardinas, daba charlas increíbles, había eventos importantes, que todo eso se ha acabado, por cierto, y en la que él habló en unas jornadas que hubo por Lavapiés, en un bar en Lavapiés, en una cafetería, que se llama el Nuevo Café Barbieri. Si alguno vive en Madrid, se la recomiendo, una cafetería, vamos, es una cafetería más que un bar, con mucho encanto, muy castiza, bueno, y en la que él dio una charla sobre su libro, en el que yo compré mi primer libro, que no sé dónde lo metí, a quién se lo dejé o desapareció. Luego, con el tiempo, me firmó más, le compré más, es más, tengo libros en su casa, en mi casa de él, porque a veces los regalo, a veces me los piden y los he vendido, y los compro a la familia y los he vendido. Y se puede comprar, yo creo que en Amazon. Conocí a la hija, conocí a la mujer, Betty. Ese día conocí a la mujer, Betty, novia de toda la vida de Carlos. Su mayor apoyo. ¿Qué decir de Carlos? Que no, bueno, hay un documental en su nombre. Y para acabar hoy el programa de hoy, un programa dedicado a mi amigo Carlos, al luchador, a la persona que me ha enseñado casi todo lo que sé sobre lo que hay que hacer para poder visibilizar los temas de salud mental. Es la canción que le dedicó Teo, de Cómplices, Teo Carralda, de Cómplices, que es Calor en invierno. No es la clase de música que yo suelo escuchar, pero cada vez que escucho esta canción se me pone la carne de gallina. Recuerdo a Carlos, mi amigo Carlos. Y por él suelo firmar después en los WhatsApps con un abrazo, el símbolo de un abrazo y dos osos polares, porque él siempre que se despedía decía abrazos de oso bipolar. Saludo que a su muerte hecho mío, y ahora mismo os hago partícipes de él. Calor en invierno, de Cómplices. Gracias, Carlos. Entender lo que hay dentro y fuera de mí. Solo quiero saber si tú sientes tan bien como yo. Calor en invierno. Solo quiero empezar, ser capaz